12. Los templos y el campanario. Los héroes se despidieron a la puerta de la posada Luna Perezosa. Medianoche besó a Kelembor por quinta y última vez y luego le apartó cariñosamente el pelo del rostro. Desde que se había librado de la maldición, los fuertes y altaneros rasgos del guerrero se habían relajado mucho. Sin embargo, aquel día parecían enturbiados por una sombra de preocupación y de duda. Quizás sería preferible no separarnos, le dijo Kelembor a la maga. No me gusta pensar que tu vida puede estar en peligro. La maga puso sus dedos sobre los labios de Kelembor y repuso con voz sosegada. Todos vamos a correr riesgos. Nuestra única posibilidad de salvación está en encontrar lo que hemos venido a buscar y marcharnos lo antes posible. Ya sabes que de esta forma podemos abarcar más y llevar a cabo nuestra misión con mayor celeridad. El guerrero cubrió la mano de la maga con la suya. Sí, murmuró, y besó sus dedos. Ten cuidado. ¿Y tú, precisamente tú, me dices que tenga cuidado? Preguntó Medianoche en tono sarcástico. Luego le dio una palmada al guerrero en la mejilla, se despidió de Adon y se alejó de la posada Luna Perezosa. Caminó 2 manzanas en dirección sur hasta que llegó a un edificio de piedra gris de una planta donde parecía no haber ventanas. Y sobre la puerta medio rota había un rótulo que decía Casa de los Indigentes. La maga empujó la puerta entreabierta, pero no se abrió. Primero pensó que estaría simplemente trabada, pero a través de las rendijas vio un brazo de hombre al otro lado en el suelo. Del interior del edificio llegó a ella un suave quejido y Medianoche empujó la puerta con más fuerza. El deslizarse de un cuerpo por el suelo estimuló sus esfuerzos. Cuando la puerta se abrió lo suficiente, Medianoche se introdujo en el oscuro edificio. Un puñado de antorchas dentro de unos apliques de metal sujetos a las columnas principales iluminaban la casa de los indigentes. Había una docena de camas metálicas, desprovistas de mantas, diseminadas por la sala y más de 60 hombres, mujeres y niños se apiñaban en aquella habitación que ocupaba la mayor parte del edificio de unos 40 metros cuadrados. Varios voluntarios se desplazaban entre los pobres, los desamparados y los enfermos llevándoles comida desde una cocina abierta que había en la parte posterior. Medianoche bajó la mirada y vio al hombre que estaba tumbado detrás de la puerta. Debía de tener unos 50 años y llevaba una túnica que podía haber pertenecido a un guardia, solo que ahora había agujeros donde antaño habría podido haber emblemas oficiales. De sus pies colgaban unas sandalias hechas con tiras gastadas de cuero y se apretaba el pecho con las manos. ¿Puedo ayudarte?, preguntó dulcemente Medianoche después de acercarse al hombre y agacharse junto a él. El hombre, de pronto, se puso a repartir golpes con una agilidad sorprendente. Medianoche cayó hacia atrás y evitó así los manotazos. Advirtió que el hombre tenía un clavo oxidado en la mano. La maga fue retrocediendo para ponerse fuera del alcance del pobre hombre, pero él no intentó golpearla de nuevo, se limitó a estrechar el clavo contra su pecho y a mirar fijamente el suelo. Medianoche notó que unas manos se agarraban por los brazos y trataban de ayudarla a ponerse de pie. La maga se volvió y vio a una mujer de mediana edad y a un muchacho que podía ser su hijo. Ambos iban vestidos con las mismas túnicas limpias y blancas que llevaban los demás voluntarios. ¿Qué has venido a hacer aquí?, preguntó la mujer en tono un poco brusco y con los brazos cruzados a la altura del pecho. Necesito un guía que me acompañe a unas visitas por la ciudad, explicó Medianoche después de ponerse de pie. He pensado que quizás, has pensado que aquí podrías encontrar empleados baratos, repuso la mujer. El gobierno tiene una oficina para contratar mercenarios en la calle escarpada. Será mejor que te dirijas allí. Medianoche frunció el entrecejo. Yo pensaba que podría encontrar aquí a algún vecino de la ciudad que conociese mejor sus tradiciones y costumbres que uno de esos aburridos empleados del gobierno. Hizo una pausa y señaló la sala llena de indigentes. Asimismo, quería ayudar. ¿Quieres que se organice un motín?, dijo la mujer en voz baja. Como se te ocurra ofrecer oro aquí, se matarán unos a otros por él. Vete. Espera. Yo lo haré, dijo el muchacho cuando Medianoche se disponía a marcharse. Yo trabajo para el gobierno de la ciudad cuando no estoy aquí, a pesar de que se queda con una buena parte de lo que gano. ¿Crees que podríamos llegar a un acuerdo sin la intervención de terceros? Me parece una idea estupenda, contestó Medianoche mirando al excitado muchacho con los ojos entonados. Siempre y cuando tengas en cuenta que una parte del acuerdo consiste en no acribillarme a preguntas durante el camino. Está bien, dijo el muchacho con fingida indignación y los ojos abiertos de par en par. No tendría más de 16 años, pero era alto y fuerte, de pelo negro y rizado que le llegaba a los hombros. ¿Quieres soledad, No tengo inconveniente, siempre y cuando el pago sea sustancioso. Medianoche sonrió y el muchacho se dirigió a la mujer de mediana edad. ¿Puedes prescindir de mí, madre?, preguntó casi jadeando de entusiasmo.
¿Prescindir de ti? Como si fuera la primera vez. Repuso ella, vete con viento fresco. Si viene algún hombre de la ciudad preguntando por ti, le diré que has ido a visitar a tu tía la loca, la de la rama mala de la familia. Medianoche y el muchacho estaban en la calle unos minutos después. Por cierto, dijo el muchacho alegremente, me llamo Killian. Tú no me has dicho cómo te llamas. Tienes razón, contestó Medianoche. Killian lanzó un silbido. Bien, si no quieres decirme tu nombre, ¿te parece bien que te llame señora? Medianoche suspiró. En estas circunstancias, sí. Pero recuerda nuestro acuerdo. Soy yo quien hace las preguntas. Una sonrisa maliciosa apareció en una comisura de la boca del muchacho. Apuesto a que eres una ladrona, que has venido a robar descaradamente a la ciudad. Medianoche se detuvo y miró al muchacho de cabello negro. Su cólera era evidente. Solo estaba bromeando, se apresuró a decir Killian, a la vez que levantaba una mano en un intento de detener la reprimenda de la maga. Calladito, añadió volviendo a ponerse en movimiento. Si fueses una ladrona, no me importaría ayudarte. Esta ciudad me ha robado descaradamente toda mi vida. Medianoche sacudió la cabeza. Eres muy joven para estar tan resentido. La edad no tiene nada que ver con esto, observó Killian con amargura. Ya has visto en qué condiciones está el asilo de los pobres. Si mi padre no hubiese muerto como un héroe de guerra y nos hubiese dejado una pensión, mi madre y yo estaríamos viviendo en ese agujero inmundo, no seríamos unos simples voluntarios. La maga imaginó a Killian vestido con harapos como un mendigo y con el brillo de sus ojos ahogado por el hambre y la necesidad. La maga frunció el entrecejo y apartó estos pensamientos de su mente. No soy una ladrona, pero te pagaré bien. Tú limítate a hacer tu trabajo y no surgirán problemas entre nosotros. Killian sonrió y se apartó un mechón de pelo de los ojos. ¿Por dónde quieres empezar? Preguntó. ¿Qué te parece si empezamos por los templos de la ciudad? Contestó Medianoche en el tono de voz más indiferente que pudo. Por cualquier lugar de culto que tú conozcas. Esto es muy fácil, repuso Killian. Empecemos por el templo de Torm. Es precisamente, en mi opinión, ese templo puedo encontrarlo sin necesidad de un guía, le dijo la maga al muchacho, a la vez que señalaba los hermosos capiteles que se veían al norte. Una expresión de turbación apareció en el rostro de Killian. Un argumento convincente, dijo el muchacho moreno en tono sumiso. Vayamos al mercado, pues. Está cerca y ahí hubo en su tiempo una pequeña casa de adoración. Caminaron un rato en silencio. A medida que Medianoche y Killian se iban acercando al mercado, crecía la multitud. La maga no tardó en oler a comida y en escuchar el regateo de los transeúntes y los gritos de los vendedores para atraer a los clientes. Un poco más arriba, a la derecha, hay una carnicería, explicó Killian cuando entraron en la concurrida plaza. El edificio era un templo a Wauken, la diosa del comercio. ¿Has oído hablar de la doncella de la libertad? Medianoche se encogió de hombros. Vagamente. Recuerdo algo sobre una mujer de cabellos dorados con unos leones a sus pies. Dicen que es así como se aparece cuando está entre nosotros. Yo no la he visto en la ciudad y, por consiguiente, no puedo decirte si ello es cierto o no, dijo el muchacho con un deje de sarcasmo en la voz. Pero, en cambio, Tantras cuenta con la bendición del Lord Torm. A la maga le sorprendió el sarcasmo del muchacho, sobre todo en comparación con el entusiasmo que había expresado el guardia del muelle ante la presencia de Torm. ¿No eres seguidor de Torm?, preguntó. Normalmente, no. Pero puedo serlo cuando es necesario, contestó Killian. Medianoche había advertido cierta irritación en la voz de Killian cada vez que éste mencionaba al dios del deber y pensó que sería preferible cambiar de conversación. ¿Qué puedes decirme sobre el templo de Wauken?, preguntó. Había unas estatuas de Wauken y sus leones en medio de la plaza. Los tormitas compraron uno de los leones para su nuevo templo. No tengo ni idea de lo que ha ocurrido con las otras estatuas y el resto de los objetos. Cruzaron la plaza, que estaba de bote en bote, y Medianoche se detuvo delante de la carnicería, donde esperó a que la gente fuese saliendo antes de entrar en el concurrido establecimiento. Se volvió a Killian y le puso una mano en el hombro. Espero que el dinero que te pago te haga ser menos veleidoso con el servicio que me estás prestando que con la devoción que sientes por los dioses. El muchacho no tuvo ocasión de contestar, pues una voz exclamó detrás de ellos. ¿Veleidoso? Es una palabra que no se oye muy a menudo en Tantras hoy en día. Por lo menos desde que llegó el dios del deber. La maga se dio media vuelta y vio a un anciano con melena blanca y exigua barba también blanca. Llevaba una lira cuyas cuerdas rasgaba con una mano, creando así una serie de hermosas notas que se sobreponían a las voces del gentío. Veleidoso, repitió el anciano. Esta palabra me recuerda a una quintilla jocosa que aprendí en aguas profundas.
¿Quieres oírla? Te aseguro que contiene un gran significado. Medianoche se quedó mirando al juglar y escudriñó sus rasgos con mayor atención. Estaba segura de que se parecía a alguien que ella conocía. El juglar le devolvió la mirada, luego preguntó: ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas un médico? ¿O sería más del agrado de la joven dama una balada o una dulce historia de amor susceptible de calmarle los destrozados nervios? La voz del juglar era melodiosa y dulce. La maga meneó la cabeza. Te ruego me perdones, dijo en voz baja. Por un momento me has recordado a alguien. El juglar se pasó una mano por el pelo, luego sonrió. Ja, ¿sí? Es curioso, dijo el anciano lanzando una risita nerviosa. Luego se acercó a la maga y le susurró al oído: voy a decirte un secretillo. A vosotros, los jóvenes, todos los mendigos ancianos os parecen iguales. Los ojos del hombre se abrieron repentinamente de par en par, llenos de sorpresa. A tu izquierda, hermosa, exclamó, y luego señaló su cintura con un dedo huesudo y tembloroso. Medianoche apartó la mirada del juglar y vio una mano que se acercaba a la bolsa de su dinero con taimada habilidad. Su mano izquierda llegó a la bolsa al mismo tiempo que la mano del ratero. Con el puño de la mano derecha que había apretado simultáneamente, la maga golpeó al aspirante ladrón en el rostro. Los brazos del delincuente de barba amarilla se agitaron violentamente cuando cayó hacia atrás sobre dos ancianas y perdió el equilibrio. Medianoche se precipitó hacia el acobardado carterista y Killian saltó sobre él. El juglar, por su parte, se limitó a permanecer en silencio y observar. Hoy no es tu día, pícaro, exclamó Killian, mientras clavaba una rodilla en la espalda del ladrón y apretaba con fuerza. A continuación agarró las manos del ratero y se las inmovilizó firmemente en la espalda. Se acercó al oído del ladrón y añadió entre dientes: si no quieres convertirte en lisiado, quédate quietecito. La pelea llegó a su fin cuando un grupo de gente del lugar rodeó a Killian, al hombre de la barba amarilla, y a medianoche. Los vendedores y los transeúntes gritaban insultos y arrojaban verduras podridas al carterista. Luego un hombre corpulento de rostro colorado y cabello corto y negro con hebras grises, el carnicero propietario del templo renovado, se abrió paso a través del gentío. En la mano llevaba un hacha manchada de sangre. Pero si es Killian Danferry, exclamó el carnicero con auténtica sorpresa. ¿Qué me has traído hoy, muchacho? Compruébalo por ti mismo, dijo Killian mientras hurgaba en el fajín del ladrón y sacaba 3 monederos. El carnicero levantó el hacha con la mano derecha. ¿Puede ser este el ladrón que ha estado molestando a mis clientes desde hace 2 semanas? El carnicero agarró un mechón de pelo del hombre y lo estiró con fuerza. El ladrón gritó y apretó los dientes, luego hizo un esfuerzo para mirar el rostro quemado por el sol del carnicero. ¿Sabes cuánto dinero me has costado? Mis clientes de toda la vida tienen miedo de comprar aquí y están regalando su dinero a ese delincuente de Loyan Trey, el del extremo sur de la ciudad. De acuerdo, farfulló el ladrón. Déjame marchar y haré de aquella tienda mi campo de acción. Así tus clientes volverán. El carnicero sacudió la cabeza. No lo creo. Miró a Killian. Muchacho, ponle la mano derecha plana para que pueda darle un buen tajo. Voy a darle una buena lección a este rufián. Por favor, rogó el ladrón, no lo hagas. Te devolveré el dinero y no me verás nunca más por aquí. Uy, gritó el carnicero. Killian apretaba contra el suelo la mano del ladrón, que mantenía los dedos doblados con todas sus fuerzas. Los de tu calaña son capaces de decir cualquier cosa para conservar el pellejo. Todos los ladrones son iguales. El carnicero levantó el hacha y los presentes lanzaron un grito, casi al unísono. Y ahora cierra la boca para que pueda terminar con esto y volver a mi trabajo. Te prometo que será rápido y limpio, si bien no puedo asegurarte que no sientas nada. Espera, exclamó Medianoche, y se abalanzó sobre el carnicero. En medio de los numerosos curiosos, el juglar observaba con creciente expectación. El brazo del carnicero se había levantado ya en el aire y la brillante luz del sol resplandecía en el hacha. La hoja colgaba sobre la muñeca del ladrón, como si la sostuviera un hilo frágil. «Es a ti a quien quería robar», dijo el carnicero gruñendo y relajándose ligeramente. «¿No quieres justicia?» La maga permaneció junto al carnicero y murmuró. «Mira a tu alrededor. Si tan preocupado estás por tu negocio, para un momento y piensa en lo que estás a punto de hacer. ¿Quieres que todos estos elegantes caballeros y estas distinguidas damas recuerden tu tienda como el lugar donde vieron mutilar a un ladrón?» La maga vio que la cólera iba desapareciendo del rostro del carnicero para dar paso a la inquietud. «Cada vez que piensen en ti, lo recordarán. ¿Te seguirán considerando un buen hombre, un hombre honesto?» El ladrón dejó caer los hombros y escudriñó los rostros de los presentes. Algunos se mostraban expectantes y excitados.
La mayoría estaba horrorizada. Prácticamente inadvertido por todos, el juglar sonría maliciosamente y observaba a la maga. Pero el carnicero comprendió que la maga tenía razón: si atacaba al ladrón, lo perdería todo. Pero volverá a hacerlo, protestó mientras bajaba el hacha. Claro que volverá a hacerlo, le dijo Medianoche al hombre de rostro colorado. Es así como se gana la vida. Pero ello no significa que vaya a ser tan estúpido como para volver a acercarse a tu establecimiento. Por poca inteligencia que tenga, hará correr la voz de que tu tienda está estrictamente fuera de los límites de sus colegas. La maga de cabello negro se volvió al ladrón. ¿Qué dices tú a esto? Sí, sí. Haré lo que diga la dama, farfulló el hombre de barba amarilla. Entonces, lárgate, dijo el carnicero, e indicó a Killian que soltase al ladrón, y dile a todos los de la cofradía de los ladrones que la tienda de Bearmere está fuera de sus límites. El juglar se acercó a Medianoche y se puso delante de ella. Hermosa dama, voy a escribir una canción en honor a tu sabiduría y tu valor. Y, antes de que Medianoche tuviese ocasión de contestar, el juglar se dio media vuelta y desapareció entre la muchedumbre. La actividad no tardó en volver a la normalidad en la plaza del mercado y el carnicero se dirigió a Medianoche. Creo que estoy en deuda contigo por tu ayuda, le dijo. ¿Qué te parece si te proveo durante un mes de las más delicadas carnes de Bearmere? La maga sonrió. Gracias, pero estoy dispuesta a aceptar algo menos costoso, repuso cortésmente la maga. Soy una erudita y me gustaría saber cómo este antiguo templo dedicado a Waukean llegó a convertirse en tu carnicería. Es muy simple, dijo Bearmere. El gobierno me vendió el edificio. En el rostro de la maga apareció una expresión de sorpresa. Era la última respuesta que podía esperar. Sin embargo, Medianoche no tardó en reaccionar de la sorpresa y siguió haciendo preguntas al carnicero. ¿Dejaron los adoradores de la doncella de la libertad libros, u otros objetos? Ah, exclamó Bearmere, convencido de que por fin había calado a la inquisitiva maga. ¿Eres también coleccionista? Medianoche sonrió cuando vio a Killian rondar a su alrededor, en un intento evidente de escuchar la conversación. Así es, contestó la maga, en un tono de voz algo más elevado de lo necesario. El muchacho de cabello negro se ruborizó y se alejó. El carnicero asintió y luego acompañó a Medianoche y a Killian a la parte posterior del antiguo templo, donde había unas cuantas habitaciones convertidas en almacén y oficinas. Llegaron a una escalera. Bearmere tomó una antorcha y condujo a la maga y al joven guía hasta el sótano. Cuando Medianoche llegó al pie de la escalera y se encontró en una pequeña y sucia habitación llena de objetos procedentes del antiguo templo, lo primero que advirtió fue un intenso olor rancio. Había cajas de embalajes vacías sobre el vasto y sucio suelo y por toda la bodega húmeda se amontonaban libros empapados de agua. Vendí bastante de lo que quedaba, ¿sabes?, dijo Bearmere, sacándose una tela de araña del rostro. Pero la mayoría de los objetos carecían de valor para la gente de la ciudad. Habría sido un sacrilegio destruirlos, por supuesto, así que los guardé aquí. Alguien de la ciudad quiso llevárselos, pero yo no lo dejé. No sé por qué, no me pareció correcto. Medianoche apartó una caja y lanzó un grito ahogado cuando vio delante de ella los ojos de una hermosa mujer de tez pálida. Tardó un momento en comprender que se trataba de la estatua de Waukean, la diosa del comercio. Uno de los dos leones que antaño habían adornado su templo yacía a sus pies. Después de sacar la esfera de detección de su bolsa de viaje, la maga acercó el objeto mágico a las estatuas. No había ninguna razón para creer que Vane hubiera escondido la tabla del destino en su forma original. De hecho, era más que probable que las tablas estuviesen cuidadosamente camufladas. Pero cuando la esfera tocó la estatua, nada sucedió. La maga, ilusionada, buscó metódicamente por todo el sótano, pero cada vez que tocaba un objeto del templo los resultados eran los mismos. La esfera mágica de detección siguió oscura e inmóvil. Mientras ella se desplazaba por el sótano, Bearmere y Killian la observaban. ¿Ves algo que te agrade?, preguntó el carnicero, fascinado por la esfera color ámbar que la maga llevaba en la mano. Medianoche guardó la esfera y contestó, con evidente desilusión en la voz. Me temo que no. Bearmere asintió. ¿Qué es exactamente lo que estás buscando? La maga esbozó una sonrisa forzada. No lo sé con exactitud, pero lo sabré cuando lo encuentre. Antes de abandonar la tienda, Medianoche agradeció a Bearmere su paciencia. Luego la maga de cabello negro como ala de cuervo y su guía volvieron a ponerse en marcha por las calles de la ciudad. ¿Qué era esa cosa?, preguntó Killian Denzeri, con marcada indiferencia. Esa esfera amarillenta que agitabas de un lado al otro, ¿es mágica? Nada de preguntas, repuso Medianoche en un tono severo. Luego se detuvo y cogió al muchacho de cabello negro por el brazo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que es mejor que no sepas nada?
¿Cuál es nuestro próximo destino? Es casi la hora de cenar. Pienso que podríamos ir a la taberna Cosecha Misteriosa y comer algo. Medianoche apretó más el brazo del muchacho. Killian, por lo que te pago, lo menos que puedo pedir es que me tomes en serio. No tengo intención de vagar a la buena de Dios, visitando tabernas en lugar de... El muchacho se desasió de la mano de Medianoche. ¿Sabes? Para ser una erudita, no tienes mucha paciencia. Medianoche prefirió no contestar. Me he enterado de que los adoradores de Baal, el señor de los asesinos, acuden a las salas de juego de la Cosecha Misteriosa cada noche, prosiguió Killian, a la vez que se frotaba el brazo. Si lo que estás buscando es algo específico, y creo que así es, no te iría nada mal darte una vuelta por ahí. Tal vez te he juzgado mal, observó Medianoche con cautela y procurando que su voz no delatase la cólera que sentía. Baal era uno de los aliados de Mirkul y Van le había robado las tablas con la ayuda de Mirkul. Vamos a la Cosecha Misteriosa. Después de recorrer 3 manzanas hacia el sur, se encaminaron al este para dirigirse a la taberna. Medianoche levantó la vista hacia el rostro cegador del sol, cuya posición no había cambiado desde que llegaron a Tantras. Como le había advertido el guardia del puerto, había luz del día a las 24 horas. La maga centró su atención en la taberna y no le sorprendió descubrir que el edificio cuadrado y de una sola planta estaba pintado de negro con un reborde color rojo como la sangre. Los agentes de Lord Black y los adoradores de Baal, el dios de los asesinos, debían de considerar la taberna Cosecha Misteriosa como un lugar grato dentro de aquella ciudad mercantil llena de colorido. Pero cuando Killian estaba a punto de abrir la puerta de la taberna, Medianoche se dio cuenta de que iba a cometer una imprudencia entrando en un lugar frecuentado por los aliados del dios de la lucha. He cambiado de opinión, dijo la maga a su guía. Buscaremos otro sitio para cenar. Si no lo conseguimos en otro lugar, siempre estaremos a tiempo de volver aquí en busca de información. El muchacho se encogió de hombros y empezó a alejarse. Lo que tú digas, señora. Podemos dirigirnos al sur y pasar por las ruinas del templo de Sun de camino a otro sitio donde cenar. Ante la mención de la diosa de la belleza, Medianoche se acordó de Adon. Por primera vez desde que salió de la posada Luna Perezosa, la maga se alegraba de haber ido a visitar los templos sin sus amigos. Killian llevó a Medianoche a través de algunas callejuelas y, al cabo de 10 minutos, estaban ante el templo en ruinas. Se quemó hasta los cimientos hace unas semanas, le explicó el muchacho a la maga cuando se detuvieron ante un montón de madera quemada, antes parte de la casa dedicada al culto. Según los rumores, fueron los propios clérigos quienes incendiaron el lugar, solo para mortificar a los tormitas. Los sunitas abandonaron la ciudad después del accidente. Medianoche se paseó entre los escombros con la esfera de detección, pero el único resultado fue de nuevo la decepción. Al cabo de unos minutos de infructuosa búsqueda, se volvió a Killian y le preguntó: ¿por qué se marcharon los sunitas? No lo sé a ciencia cierta, contestó el muchacho de cabello negro. Pero hay una forma de enterarnos. En muchos círculos se conoce a la posada Curran como la lengua larga. Unas cuantas preguntas discretas y te enterarás de lo que quieres saber. Medianoche sacudió la cabeza. ¿Otra posada? Sospecho que quieres llevarme ahí solo para que te invite a cenar. Cuando el muchacho se encogió de hombros, la maga sonrió y añadió: de acuerdo, vamos a la lengua larga. Killian llevó a la maga hacia el este, hasta una pequeña posada que estaba a unas cuantas manzanas del puerto. La taberna de la posada estaba de bote en bote y ya desde una manzana antes oyeron risas estridentes. Para conseguir colocarse en la barra, Medianoche tuvo que hacerse sitio entre 2 guardias fuera de servicio que llevaban el guantelete de Torm. Killian se quedó esperando detrás de ella. La maga se quedó mirando al hombre delgado y de tez oscura que había detrás del mostrador y sonrió. Había transcurrido mucho tiempo desde la época en que viajaba sola y frecuentaba ruidosas y hediondas posadas como aquella. Y, a pesar de que recordaba todos los puntos de la etiqueta que se debía adoptar a fin de que los tipos vastos y groseros aceptasen la compañía de uno, Medianoche sentía algo extraño al utilizarla. Lo que en realidad quería era formular las preguntas, recibir las respuestas adecuadas y seguir su camino. Esta idea le habría asombrado 3 meses antes, cuando se consideraba todavía una aventurera salvaje. Mientras Medianoche meditaba sobre ello, el posadero puso un codo sobre el mostrador y se inclinó hacia ella. Su aliento fétido y sus ojos inyectados en sangre la sacaron de su ensimismamiento. ¿Crees que te mataría pedir algo?, preguntó el hombre en tono brusco. Ello depende del veneno que trates de hacer pasar por una buena cerveza, repuso Medianoche sin parpadear. El hombre ladeó ligeramente la cabeza. ¿Temes que te dé una bebida que te haga sucumbir a mis encantos? Aunque Medianoche no tardó en descubrir que no había perdido nada de su agudeza, se cansó pronto de aquel jueguecito.
Solo deseaba ponerle fin y limitarse a pedir cierta información, pero la maga sabía que no se enteraría de nada si no alargaba el juego por lo menos un rato. Para eso tendría que estar muerta, no borracha. O mortalmente borracha. Intervino articulando con dificultad las palabras uno de los guardias que había a cada lado de Medianoche. Luego le dio un ataque de risa incontrolada y tardó un momento en darse cuenta de que era el único que se reía. Medianoche se rió brevemente antes de decir: «Dame un doble de lo que él esté tomando. Luego quizá puedas decirme algo». «Puedo decirte un montón de cosas», dijo el posadero mientras cogía una botella roja de detrás de la barra. Ambos guardias lanzaron murmullos de aprobación. «Estoy segura de que así es», dijo Medianoche suspirando. «Pero lo que me interesa es ese edificio quemado que hay a unas cuantas manzanas de aquí. Si no he comprendido mal, era un templo dedicado al culto de Sune. Siento curiosidad por saber por qué los clérigos de Sune abandonaron una ciudad tan hermosa como Tantras. Al fin y al cabo, ellos veneran la belleza». El posadero, sosteniendo la botella cerca de su pecho, se echó a reír. «Recuerdo a aquella pandilla. Solían venir aquí con sus trajes y sus modales estrafalarios, hablaban todo el rato como un puñado de malditos poetas. Les permitía la entrada solo por su dinero. Parece que les iba muy bien», observó Medianoche, a la vez que agitaba la mano por encima del mostrador. «Pero sigo sin entender por qué se marcharon de la ciudad». El posadero lanzó un bufido. «Supongo que no es fácil competir con un templo cuyo dios reside en él de forma permanente. En cuanto Torm hizo su aparición, se fueron quedando sin público y aquellos adoradores tan estúpidos como para venerar». Los dos guardias se pusieron súbitamente de pie y tiraron los taburetes al suelo de una patada. Cuando los guardias se levantaron y se quedaron mirando fijamente al posadero, cesó todo alboroto y toda actividad en la posada. El guardia que estaba a la derecha de Medianoche, que se balanceaba a causa de lo mucho que había bebido, llevó una mano a la empuñadura de su espada. Medianoche miró al posadero y vio una expresión fría, casi asustada en su rostro. El hombre cogió la botella de licor y vertió su contenido en el suelo. «Parece que la botella está vacía», dijo el posadero cuando hubo terminado. «¿Deseas algo más?» «Solo una comida casera para mi sobrino y para mí», le dijo Medianoche al hombre. El muchacho de cabello negro comprendió la insinuación. «Killian Denseri», dijo el muchacho cordialmente para luego tomar la mano de uno de los guardias y estrechársela con fuerza. «Denseri», murmuró el hombre distraídamente. «Creo que conocí a tu padre. Un buen hombre. ¿Es tu hermana?» «Mi tía, por parte de madre», dijo Killian, a la vez que se rascaba la cabeza y levantaba una ceja. «Es una erudita. Ya sabéis cómo son». El guardia miró a Medianoche, se echó a reír y le dio la espalda. La actividad y el ruido volvió a la posada y la maga y su guía se dirigieron a una mesa vacía. Mientras pedían la comida, Medianoche estuvo observando atentamente a los guardias, pero ninguno de los dos hombres miró en ningún momento en su dirección. Tan pronto como comieron, salieron de la posada y Killian llevó a Medianoche a un pequeño edificio abandonado sin rasgo distintivo alguno, lejos de la taberna. Los adoradores de Ilmater, dios de la tolerancia, solían reunirse aquí, le explicó el muchacho a la maga. La ciudad empezó a exigir unos impuestos a la iglesia que los sacerdotes no podían pagar ni en sueños. Cuando no pudieron atender los pagos, los guardias de la ciudad los metieron en el asilo para los pobres. Algunos viven incluso en la casa de los indigentes. Medianoche recordó al pobre hombre que la había atacado con un clavo en el asilo y se estremeció. «¿Qué tipo de impuestos?», preguntó la maga en voz baja. Killian se encogió de hombros. Cuando corrió la voz de que Torm estaba en la ciudad, los tormitas de todo Faerun acudieron en tropel y metieron 1 tonelada de oro en las arcas de la iglesia. Como es de suponer, el gobierno también se llevó su parte. Al cabo de un tiempo, la ciudad les dijo a los adoradores de Ilmater que contribuyesen con los mismos impuestos que los tormitas o que se fuesen. ¿Puedes imaginar lo que sucedió? «Qué extraño», observó la maga volviéndose hacia su guía. «En algunos lugares, las iglesias están exentas de pagar impuestos. Aquí, en cambio, expulsan a sus moradores por no pagarlos». Medianoche hizo una corta pausa para ordenar las ideas. «¿Estamos muy lejos del lugar sagrado dedicado a Mistra?», preguntó finalmente. «No, no mucho», le contestó Killian con prontitud. «Está en la zona sur de la ciudad, cerca de las guarniciones». Después de una larga caminata y de subir una colina, Killian llevó a la maga por un sendero tan descuidado que casi había desaparecido. Sin embargo, este sendero llevaba a los viajeros directamente al lugar sagrado de Mistra. Consistía en un simple arco de piedra rodeado de un vasto muro también de piedra de unos cuantos metros de altura y con unas entradas a intervalos regulares alrededor de su circunferencia.
Medianoche ordenó a Killian que la esperase mientras ella rodeaba el círculo de piedra y estudiaba el lugar desde todos los ángulos. Luego se introdujo en el círculo y se detuvo delante de la pequeña y blanca estatua de la Señora de los Misterios que descansaba bajo el centro del arco. A pesar de desearlo, Medianoche se dio cuenta de que no iba a poder arrodillarse y rezar hasta haber probado la esfera de detección con la estatua, pero eso le parecía un sacrilegio. Se alejó indecisa del círculo de piedra, luego se detuvo. «Ya no eres una niña», murmuró para sí misma, luego sacó la esfera y volvió a acercarse a la estatua. La esfera se puso a vibrar ligeramente. Medianoche pensó que se trataba de un residuo de hechizos lanzados tal vez muchos años atrás. La maga de cabello color ala de cuervo le dio la espalda al lugar sagrado. Un campanario a cierta distancia de ahí llamó su atención. «¿Qué es aquello?», preguntó a su guía señalando el campanario. «Un sitio donde solían jugar los niños», le dijo el muchacho ahogando un bostezo. Según la leyenda, fue un gran mago, Aidenatricus, quien levantó el campanario y construyó la campana. Fue uno de los fundadores de Tantras. Dicen que tenía 1000 años cuando falleció, hace de ello un siglo. El muchacho cogió una piedrecita y la hizo rodar sendero abajo. Él mismo, con sus propias manos, forjó la campana y levantó el campanario, prosiguió Killian. Luego hizo uso de su magia para entretejer un hechizo que evitase que cualquier mortal tañese la campana. Inscribió una especie de profecía en la campana, pero ni siquiera los eruditos de la ciudad han podido descifrar el código que utilizó. El muchacho se encogió de hombros y ahogó otro bostezo. Lo único que sé es que la campana lleva aquí cientos de años. Dicen que sonó en una ocasión y que gracias a ello la ciudad se salvó, pero yo no me lo creo. ¿Por qué no?, preguntó Medianoche. Porque las únicas personas que todavía creen en ello son los magos, y los magos nunca dicen la verdad, dijo el chico y se echó a reír. La maga frunció el entrecejo. «Quiero ver esa campana», dijo ella en un tono de voz grave y severo. Mientras Killian trataba de trazar un plan, un ligero silbido escapó de sus labios. «Está en la zona prohibida, donde están instaladas las guarniciones del ejército. Por regla general, los soldados no dejan entrar a cualquiera». Hizo una pausa y sonrió. «Pero a mí me conocen por mi padre. Ambos tenemos el pelo negro y la piel oscura y quizá podamos entrar haciéndonos pasar de nuevo por ti, sobrino». «Pues vamos», dijo Medianoche. «Hay un problema», dijo Killian, después de poner su mano sobre el brazo de Medianoche. «Morgan Lisemore, el comandante que nos puede autorizar la entrada, está fuera de la ciudad y no volverá hasta mañana a última hora de la tarde. Si se lo pido a alguna otra persona, empezarán a hacer un montón de preguntas, a la mayoría de las cuales tú no querrás contestar». Cuando terminó de hablar, el muchacho intentó contener un tercer bostezo, pero en esta ocasión no pudo. Medianoche lanzó las manos al aire y apartó la mirada del chico. «Es evidente que no vamos a resolver este asunto ahora», dijo suspirando. «Será mejor que vayas a descansar y trata de conseguir 2 caballos para mañana. Así podremos visitar más cosas». Cuando Killian se dio media vuelta para disponerse a regresar, Medianoche le puso una mano en el hombro y le dijo: «Gracias por tu ayuda, sobrino. Ven a buscarme a la luna perezosa antes del desayuno». «Sí, señora», se limitó a decir el muchacho de pelo negro. «Por cierto, te aconsejo que te compres una máscara para dormir antes de irte a la cama. Si uno no está acostumbrado a la perpetua luz del día, resulta difícil conciliar el sueño». Tuvieron que caminar más de 1 hora para llegar a la posada. Killian volvió a despedirse de la maga y se marchó. No habían mensajes de Adon ni de Kellenborg en la habitación que compartía con el guerrero, de modo que la maga trató de relajarse y conciliar el sueño. Al cabo de casi 1 hora de estar tumbada en la cama, la luz del sol hizo que algo en lo más recóndito de su ser le dijese que debía levantarse, vestirse e ir en busca del posadero. El obsequioso y sonriente hombre, de nombre Fares, localizó una máscara para la maga y se la vendió al mismo precio que un vaso de cerveza, una cantidad bastante desorbitada para un trozo de tela basa con una cuerda. Antes de volver a meterse en la cama, Medianoche intentó estudiar un rato su libro de hechizos, pero cuando se dio cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles, se sentó a un pequeño escritorio que había en un rincón de la habitación y escribió unos mensajes para Kellenborg y para Adon. Luego se metió en la cama de nuevo y, después de haber dormido a ratos, unos fuertes golpes en la puerta la sacaron, sobresaltada, de sus ensoñaciones. «Soy Killian Denzeri, señora», dijo una voz al otro lado de la puerta. «Parece que te has dormido». «Estaré contigo dentro de un momento», murmuró Medianoche, y se apresuró a vestirse. La maga y su guía reanudaron el viaje por la ciudad, esta vez a caballo. Se pasaron el día visitando templos abandonados y lugares de culto clandestino, pero la esfera de detección no registró más que un ligero temblor en todos ellos.
A última hora de la tarde, medianoche acompañó a Killian al puesto militar del barrio más meridional de la ciudad. Ahí encontraron a Morgan Lisemore, un hombre alto, de pelo entrecano, con edad suficiente para poder ser el padre del guía. «Pero si es Killian Danbury», exclamó Morgan. Luego se puso a escuchar la historia del muchacho y cuando el guía de medianoche hubo dado fin al cuento de tías extravagantes y viajes de estudio, el soldado suspiró: «Ya sabes que odio negarte nada, muchacho, pero hay un reglamento y hay que cumplirlo». El muchacho movió la cabeza y señaló a medianoche. «Es posible que tenga que regresar a casa de un momento a otro, Morgan. Esta puede ser para ella una de esas oportunidades que solo se presentan una vez en la vida». Morgan levantó la vista al cielo y volvió a suspirar. «Está bien. Vamos», accedió Morgan. Luego indicó a los guardias que dejasen pasar a medianoche y a su guía. Medianoche guardó silencio mientras recorría a caballo, acompañada de Killian, el kilómetro aproximado que los separaba del campanario. Pasaron por delante de una serie de barracones que habían sido construidos deprisa y corriendo y se vieron obligados a desviarse 2 veces para evitar a unos grupos de soldados en plenos ejercicios de entrenamiento. Sin embargo, no tardaron en llegar al campanario de Aileen Atricus. El campanario era un obelisco de piedra gris. Dentro del monumento había una escalera de caracol que llevaba a una reluciente campana de plata. Unas amplias ventanas situadas a cada lado dejaban a la campana expuesta al aire frío de la tarde. Cuando medianoche se fijó en la torre y se dispuso a desmontar, sintió una extraña sensación de hormigueo en la espalda. Este hormigueo era como miles de dedos coronados de afiladas uñas que tamborileaban en la espalda de la maga, que comprendió lo que estaba sucediendo cuando bajó del caballo y sus pies tocaron el suelo. «Cuidado», gritó medianoche al sacarse la bolsa de viaje de la espalda. Killian saltó al suelo. Cuando la bolsa fue a parar a casi 1 metro de la entrada de la torre, una brillante luz ámbar la iluminaba. La bolsa se puso a arder durante un instante y la esfera de detección explotó silenciosamente. La vasta talega de lona quedó destrozada y la puerta de piedra de la torre chamuscada de negro a causa de la explosión. Medianoche se acercó a Killian. El muchacho estaba todavía sentado en el suelo, pero se alejó de la maga cuando ésta fue a tenderle la mano. «¿No me habías dicho que eras una de ellos?», gritó el muchacho mientras seguía retrocediendo a rastras. «¿Una de quién?», preguntó medianoche con una voz cargada de irritación. «Eres una maga. Tu arte apestoso podía habernos matado a los 2», gritó Killian poniéndose de pie. «Sabía que no debía de haber confiado en ti». La maga le dio la espalda al muchacho y se puso a mirar el campanario. Pensó que podía permitirse el lujo de perder un guía, pero no la tabla del destino, y, a juzgar por la reacción de la esfera, podía estar muy cerca. La maga recordó con tristeza que la esfera estaba destinada a explotar cuando entrase en el campo de acción de cualquier objeto con suficiente poder mágico, así que podía haber estallado a causa de la maldita campana. Se acercó a la puerta y Killian se puso a gritar. «Tenemos que marcharnos de aquí. Pueden pensar que estás intentando volar el campanario». «Vete tú», dijo medianoche entre dientes sin volverse. «Yo tengo que ver lo que hay dentro del campanario». Cuando medianoche entró en él fue recibida por un silencio absoluto. El ruido de las guarniciones y de los ejercicios de entrenamiento que se llevaban a cabo en las proximidades, incluso el rumor del viento procedente del estrecho del dragón, se desvanecieron súbitamente. La maga miró por la puerta y vio a Killian mover los labios, sin duda gritándole alguna advertencia, pero ella no podía oír su voz. Después de dar la espalda al muchacho, medianoche estudió el interior de la torre, que estaba completamente vacío salvo la escalera de caracol que daba al campanario. Subió hasta lo más alto del edificio. Una vez en lo alto de la escalera de piedra, de perfecto pulimentado y de un limpio inmaculado, la maga se fijó en la inscripción que había cerca de la campana. Sunlar, el profesor de medianoche en el Valle Profundo, había insistido en que estudiase lenguas antiguas. El mensaje era una mezcla confusa de varios idiomas, pero le recordó los rompecabezas que le había hecho hacer Sunlar años atrás. Y, entonces, mientras estaba observando las extrañas letras y palabras, un resplandor blanquiazul surgió de la inscripción y medianoche pudo así descifrarlo sin mucha dificultad. Decía así: «Esta campana fue fundida para crear un escudo de fuerza mística impenetrable sobre la ciudad que yo contribuí a fundar, para proteger mi más preciada creación de un gran daño. En una ocasión, mi querida aliada, la hechicera Citeria, tañó la campana y salvó a la ciudad de la maligna magia de un brujo con el que yo me estaba batiendo en las proximidades. Aunque ella hubiera preferido luchar a mi lado, tuvo el gran coraje de permanecer aquí y proteger nuestro hogar. Ahora, solo de la mano de una mujer con un poder y un valor análogos a los de mi esposa, y solo en un momento de imperiosa necesidad, volverá a tañer la campana».
La maga bajó las escaleras, salió del campanario y se puso a caminar meditando sobre el mensaje. El jaleo del ambiente asaltó sus oídos desde que traspasó la puerta. Killian, que estaba ya montado en su caballo, le acercó el suyo a medianoche, no lejos del campanario. Ha sido un día muy largo y espero ser pagado en consecuencia, refunfuñó el muchacho. Y ahora marchémonos de aquí antes de que nos cojan. Tú delante, dijo Medianoche en tono tajante mientras montaba sobre su caballo. La maga y su guía volvieron al puesto de control donde se había quedado esperando Morgan, el cual se limitó a indicarles que pasaran, sin mediar palabra. Medianoche y Killian cabalgaron más de una hora en silencio. No te preocupes, que mantendré la boca cerrada, dijo finalmente Killian sin mirar a Medianoche. No quiero que me asocien con magos, si puedo evitarlo. Al cabo de un momento, añadió, presiento tiempos duros en tu futuro, señora. Trata de no arrastrar contigo a ningún inocente espectador. Lo tendré en cuenta, repuso la maga, furiosa por ser el blanco de un sermón por parte del muchacho. A pesar de que la maga solo tenía 10 años más que Killian, tenía la sensación de haber envejecido 100 años desde que requirió la ayuda de Mystra en el camino de Calantar hacía 2 meses. Había visto demasiadas cosas durante las últimas semanas para que un muchacho que en toda su vida probablemente no había visto más allá de 100 kilómetros a la redonda de Tantras le lanzase una regañina. Los jinetes llegaron a la luna perezosa y Medianoche pagó a Killian lo convenido, más una bonificación por los peligros que había corrido y de los que ella no le había advertido de antemano. El muchacho de cabello negro se alejó con su caballo en silencio y Medianoche entró en la posada. Una vez en la habitación que compartía con Kelenborg, lo primero que hizo Medianoche fue comprobar si había algún mensaje de sus compañeros. El clérigo no había recogido el suyo, pero había un mensaje firmado por un sacerdote de Thon junto a la puerta. Se trataba de una nota escueta, destinada simplemente a tranquilizar a Medianoche y a Kelenborg en el sentido de que todo iba bien con su amigo. El guerrero, por su parte, había estado en el cuarto recientemente, a juzgar por el estado en que se encontraba, y había cogido el mensaje que le dejara Medianoche. A cambio, él en un trozo de papel había garabateado deprisa y corriendo solo 3 palabras. Kirik está vivo. El pergamino resbaló de las temblorosas manos de Medianoche y cayó al suelo. Y ahí se quedó cuando salió corriendo de la posada, con el corazón palpitándole aceleradamente a causa del temor que se había apoderado de ella. 13. La posada cosecha misteriosa. Mientras los héroes se despedían delante de la posada luna perezosa, Kelenborg no dejó de mirar a Medianoche. La maga besó al guerrero de ojos verdes por quinta y última vez y luego le apartó cariñosamente el pelo del rostro. Kelenborg fijó su mirada en los hermosos y oscuros ojos de la maga y se estremeció. El guerrero pensó que no podía soportar la idea de volverla a perder, y dijo: quizás sería preferible no separarnos. No me gusta pensar que tu vida puede estar en peligro. La maga puso sus dedos en los labios de Kelenborg y esbozó una sonrisa cariñosa. Todos vamos a correr riesgos. Nuestra única posibilidad de salvación está en encontrar lo que hemos venido a buscar y marcharnos lo antes posible, le dijo a su enamorado. Ya sabes que de esta forma podemos abarcar más y llevar a cabo nuestra misión con mayor celeridad. Kelenborg levantó la mano y la puso sobre la de Medianoche. Sí, murmuró, y besó sus dedos. Ten cuidado. Medianoche hizo un comentario sarcástico y dio una palmada al guerrero en la mejilla. Kelenborg siguió mirando a la maga cuando ésta se apartó de él, le dijo adiós al clérigo y se alejó caminando. Kelenborg se dirigió a Adon. Hasta la vista, le dijo al clérigo desfigurado, sin dejar de observar a Medianoche que se alejaba calle abajo. ¿Adon? No hubo respuesta. Kelenborg se volvió y vio al clérigo al otro lado de la calle, perdiéndose ya entre la multitud. El guerrero se encogió de hombros y se encaminó al puerto. Durante las horas siguientes, Kelenborg se limitó a estudiar la zona de los muelles, hasta que se hubo familiarizado con algunos de los mayores barcos mercantes atracados en aquellos momentos en Tantras. A pesar de que detestaba la idea, Kelenborg pensaba que, si todo lo demás fallaba, les quedaba la alternativa de ofrecerse como tripulación en un barco mercante. Por último, Kelenborg se dedicó a investigar también los almacenes, pero al cabo de una hora de cerrársele las puertas en las narices, el guerrero renunció a esta línea de investigación y se puso a caminar por el puerto en dirección sur y a observar las aguas del estrecho del Dragón. En el horizonte, se elevaba en el cielo una larga franja púrpura y azul que dio paso a un campo de un color azul intenso. En todas las demás ciudades cercanas, se estaba poniendo el sol. Un espectáculo extraño, ¿verdad?, comentó una voz detrás del guerrero. Kelenborg se volvió y se encontró ante un hombre de ojos garzos vestido con un uniforme de brillantes colores. El hombre era unos años más joven que Kelenborg y llevaba una barba de un rubio tirando a moreno perfectamente cortada.
Sus cejas eran una sola raya continua que la atravesaba el rostro y esbozaba una sonrisa peculiar. ¿Extraño? No si lo comparo con otros que he visto recientemente, repuso Kellenborg. En cierto modo, hay que reconocer que es muy hermoso. Esta luz eterna ha vuelto locas a muchas personas, dijo el hombre suspirando. Para muchos es peor que la oscuridad más negra e infame que pueda haber visitado jamás a Faerun. El guerrero sonrió al recordar los horrores con los que se había enfrentado en el desfiladero de las sombras, de camino al Valle de las Sombras. Si las colinas de la ciudad empezasen a elevarse para aplastar a sus habitantes entre ellas, entonces tendríais motivo de preocupación. El hombre se echó a reír. Hablas con la convicción de un hombre que ha visto cosas tan espantosas como esa. Eso y mucho más, replicó Kellenborg con una sombra de tristeza en su voz profunda. Es increíble. El hombre de los ojos garzos tendió su mano al guerrero. Me llamo Linal Alprin y soy el capitán del puerto de Tantras. Kellenborg Lionsvane, dijo el guerrero, a su vez, y estrechó la mano que le tendía su interlocutor. El capitán del puerto movió la cabeza y suspiró. Llevo en Tantras desde que los dioses llegaron a Faerun, pero en las últimas semanas he visto unas cosas que me habrían parecido imposibles hace un año. Alprin y Kellenborg estuvieron todavía un rato en el muelle, intercambiando historias sobre el caos mágico y la instabilidad de la naturaleza que cada uno había presenciado desde el día del advenimiento. Al cabo de una hora aproximadamente, el capitán del puerto se volvió al guerrero y le preguntó si tenía algún plan para la noche. Bien, tenía previsto volver a la posada, le dijo Kellenborg al hombre de los ojos garzos. Ni hablar, repuso Alprin con rapidez. Tú vienes a mi casa a conocer a mi mujer y a compartir unas cuantas historias en nuestra modesta mesa. El capitán del puerto hizo una pausa y sonrió. Es decir, si tú quieres, claro. Me encantará, repuso Kellenborg. Te lo agradezco. Alprin recorrió con la mirada los muelles, ahora llenos de gente. 2 guardias y un puñado de marineros lo estaban mirando. En la avenida hay unas tiendas, se apresuró a decir, a la vez que señalaba hacia el sur. Sigue la calle hasta que encuentres una que vende sombreros elegantes. Espérame ahí, tengo que comprar un regalo para mi esposa de camino a casa. Alprin dejó seguidamente al guerrero y desapareció entre la multitud. Kellenborg caminó por el muelle entre el gentío durante 10 minutos. Luego se metió en la avenida flanqueada de tiendas. La única que vendía sombreros de categoría tenía un rótulo que decía la boutique elegante de Messina. Sin saber muy bien por qué, el guerrero se sentía extraño delante de las hileras de hermosos sombreros femeninos y las miradas extrañas que de vez en cuando le lanzaban las mujeres, reunidas en grupos cerca de la tienda para charlar, le hacían sentirse todavía más incómodo. Kellenborg se fijó en un juglar de barba blanca que estaba en una tienda próxima y de vez en cuando miraba en dirección al guerrero. Cuando éste se disponía a ir al encuentro del hombre a indagar el motivo de su curiosidad, una hermosa mujer de pelo entrecano tropezó con él. Parecía asustada y un cardenal rojo cubría la mejilla derecha de su bonito rostro. Después de agarrarse al guerrero, le rogó. «Ayúdame. Se ha vuelto loco». Antes de que Kellenborg tuviese tiempo de replicar, un joven, con los puños apretados, se acercó a la mujer. «Es de mi propiedad», le gritó a Kellenborg, «sácale las manos de encima». Mientras el guerrero observaba atentamente al hombre, notó que sus propios labios se abrían en una mueca de repugnancia. El hombre era bajo y delgado e iba vestido con una simple túnica de fieltro marrón. Por su aliento fétido y la forma en que se balanceaba, Kellenborg comprendió que también estaba muy ebrio. «No te acerques», dijo Kellenborg, a pesar de que en su cabeza una voz le gritaba la maldición. «¿Y si no ha desaparecido realmente?» El guerrero hizo una mueca, apartó este pensamiento de su mente y decidió que aquel era un momento tan bueno como otro cualquiera para descubrirlo. El hombrecito lleno de mugre guardó silencio unos segundos, paralizado por las palabras del guerrero. «Tú eres quien no debe acercarse a ella», dijo finalmente. «Esta mujer es mía». «Pues ella no parece opinar lo mismo», repuso Kellenborg. Luego rodeó la cintura de la mujer y la empujó suavemente a un lado. A continuación desenvainó su espada. La hoja de acero meticulosamente abrillantado relució a la luz del sol. «Pero voy a decirte algo, yo lucharé por ella». La mirada del hombre recorrió toda la longitud de la espada de Kellenborg. Luego se elevó hasta los ojos del guerrero y se desplazó finalmente al rostro asustado de la mujer de pelo entrecano. El hombre ebrio agachó la cabeza, se dio media vuelta y se alejó. Cuando el hombrecito estuvo fuera de su vista, Kellenborg volvió a guardar la espada en su funda y miró a la mujer. «Conozco a los de su calaña», murmuró el guerrero. «Ahora está asustado, pero volverá a por ti». El guerrero sacó su bolsa de oro y, después de tomar la suave mano de la mujer, arrojó un puñado de monedas en la palma de su mano para luego cerrarle suavemente los dedos.
compra un billete para el primer barco que se dirija al peñasco del Cuervo. Puedes mandar a alguien a por tus cosas. Una lágrima brotó de los ojos de la mujer de pelo entrecano. Ella asintió con una inclinación de cabeza, le dio un beso al guerrero y se encaminó hacia el norte para no tardar en desaparecer entre la muchedumbre. Celeborn sintió una satisfacción que no había conocido desde que era muchacho, desde antes de que la maldición de los Lionsbane tomase posesión de su vida. El guerrero pensó que si la maldición vivía todavía en él, estaba dormida, por lo menos de momento. Celeborn descubrió de pronto que el juglar estaba junto a él, muy cerca. Es fácil intimidar al amor juvenil, dijo el juglar suspirando. Sin embargo, has hecho una buena obra. No son muchos los que se tomarían interés por los problemas de un extraño. Las buenas acciones son la propia recompensa, dijo Celeborn en voz baja antes de volverse hacia el juglar. Una larga y blanca barba adornaba el rostro del anciano y una masa confusa de innumerables arrugas rodeaban sus ojos. En aguas profundas hablan de una gran tragedia de amor juvenil y oscuro deseo, dijo el anciano sin dejar de mirar a Celeborn a los ojos. Algunos dicen que el final del cuento es terriblemente triste, otros consideran el final gloriosamente feliz. Si quieres, puedo cantártela. El juglar empezó a rasgar su lira y abrió la boca para iniciar la balada. Sin embargo, antes de pronunciar una sola palabra o tocar una sola nota, el anciano se interrumpió de pronto y alargó su mano vacía. El guerrero sonrió y puso una moneda de oro en la mano abierta. «Canta, juglar». «Celeborn», gritó una voz. El guerrero miró a su izquierda y vio surgir a Alprin de entre el gentío. Cuando Celeborn se volvió de nuevo hacia el juglar, comprobó que el anciano había desaparecido. «Pareces turbado», observó Alprin cuando llegó a la altura de Celeborn. El guerrero frunció el entrecejo mientras buscaba al coplero entre la muchedumbre. «Turbado, no, amigo mío. Solo molesto. Quería escuchar la balada que me había prometido ese anciano. Ahora nunca lo oiré». Después de comprar un sombrero para la esposa de Alprin, Celeborn y el capitán del puerto se encaminaron en dirección este, hacia el centro de la ciudad, para luego tomar una carretera tortuosa hacia el norte, donde la inclinación de las calles era cada vez más escarpada. No tardó en aparecer delante de los jinetes una casa sencilla de una sola planta. Alprin escondió el sombrero una cofia de color rosado con un diseño de seda rosa detrás de la espalda y entraron en la vivienda. «¿Cómo está mi pobre y abandonada esposa hoy?», exclamó Alprin desde la puerta de la calle. «Estaría muchísimo mejor si su marido pasara más tiempo con ella», repuso una voz femenina. Un momento después, hizo su aparición la dueña de la casa, una mujer algo fea con cabello negro y liso y tez cetrina. Lanzó un gritito cuando Alprin le mostró el sombrero. «Para ti, amor mío», dijo el capitán del puerto, riéndose mientras descansaba el sombrero sobre la cabeza de su esposa. Luego le dio un beso. «¿Quién es este?», dijo con suspicacia la mujer, y señaló a Celeborn. Alprin se aclaró nerviosamente la garganta. «Un invitado, cariño», dijo el capitán del puerto con aire inocente. «Habrías debido avisarme», dijo, enojada. Luego una sonrisa iluminó su rostro y tendió la mano a Celeborn. «Me llamo Moira. Puesto que eres amigo de mi marido, sé bienvenido a esta casa». Una hora después, mientras tomaban la cena más delicada que el guerrero había degustado desde que se marchara de Arabel, Celeborn les habló de los muchos espectáculos extraños que había presenciado en sus recientes correrías, si bien se guardó de mencionar muchas de las razones de sus viajes a través de Faerun. «¿De cuánta locura has sido testigo?», dijo Alprin entusiasmado. Luego se volvió a su mujer y añadió: «Fíjate, Moira, tú y yo podríamos ser libres para viajar, para ver esos asombrosos espectáculos». «¿Por qué no salís de viaje cuando os apetece?», preguntó el guerrero con la boca medio llena de pan. Moira se levantó bruscamente y se puso a quitar la mesa. Alprin se puso serio. Celeborn empezó a decir en tono sombrío: «Si te consigo un viaje seguro para ti y tus compañeros, ¿te marcharás de Tantras tan pronto como puedas?». «Esa es mi intención», le dijo el guerrero a su amigo. «Pero, ¿por qué tienes tantas ganas de que me marche?». «Está desapareciendo gente», dijo Alprin en un susurro. «Buena gente». Moira dejó caer un vaso de metal que se estrelló ruidosamente contra el suelo. Alprin se agachó para ayudar a su esposa a recoger el agua derramada y ella le susurró al oído: «Puede ser uno de ellos. Ten cuidado con lo que dices». «¿Qué clase de gente ha desaparecido?», preguntó Celeborn, sin dejar entrever que había oído el comentario que le había susurrado Moira. «¿Extranjeros, como yo?». Alprin sacudió la cabeza mientras depositaba un trapo mojado sobre un plato. Moira lo fulminó con la mirada, tomó el plato y se dirigió a la cocina. «Si cuando hayas oído mi historia piensas que estoy loco, no te lo reprocharé», murmuró el capitán del puerto.
Eso no lo pienso ni por asomo, replicó Kellenborg con evidente sorpresa en la voz. Un amigo mío, Manacom, desapareció, empezó Alprin. Un día estaba aquí y al día siguiente había desaparecido. Ni los guardias ni el gobierno de la ciudad mencionan su nombre. Todo su expediente desapareció de los archivos de la ciudad. Yo traté de descubrir lo que le había ocurrido. Al cabo de unas horas, una banda de ladrones me atacó y me golpeó hasta dejarme medio muerto. Yo intenté defenderme, pero eran demasiados. Alprin hizo una pausa y miró hacia la cocina, donde su esposa estaba fregando los platos. Moira tenía algunas pociones curativas que nos habían dado como regalo de bodas. De no ser por ellas, habría muerto. No podían curarte los clérigos de Torm. Dado que tienen a su dios cerca, deben de tener el poder de curar, observó Kellenborg. El poder, pero no el deseo, dijo Moira en un gruñido cuando regresó al comedor secándose las manos en el delantal. ¿Quién crees tú que se llevó a tu amigo?, preguntó Kellenborg en tono calmoso y reconciliador. Alprin meneó la cabeza. No lo sé. Pero tengo mis sospechas. Sin embargo, será preferible que no te involucre en esto. Kellenborg se echó a reír. Me has involucrado ya al empezar a contármelo. Yo creo que podrías terminar lo que has empezado. Por lo menos podrías decirme lo que tú crees que está pasando, aunque no me cuentes quién lo está haciendo. Alprin suspiró y asintió con un movimiento de cabeza. Creo que alguien está induciendo a abandonar la ciudad por las buenas a quienes creen en algún dios que no sea Torm. He oído rumores de que algunos clérigos, como Manacom, se negaron a marcharse y fueron asesinados. Y quien quiera que se haya llevado a Manacom por la fuerza debe de pensar que yo sé demasiado, que voy a fisgonear por ahí hasta que descubra su conspiración. El guerrero movió la cabeza. ¿Por qué, entonces, no se limita, quien quiera que sea, a secuestrarte? Porque ello levantaría muchas sospechas, susurró Moira. Alprin es muy conocido aquí. Su desaparición causaría mucha agitación y eso es lo último que quieren en estos momentos. Alprin meneó la cabeza. Pero si tú y tus amigos vais metiendo las narices por ahí en busca de objetos religiosos, como me has explicado que vais a hacer, puedes estar seguro de que llamaréis su atención. El capitán del puerto hizo una pausa y se enjugó el sudor de la frente. No pude salvar a mi amigo, pero quizá pueda salvarte a ti, Kellenborg. Kellenborg empezó a levantarse de la mesa, pero Moira le puso una mano sobre el brazo. Quédate, le dijo Moira a Kellenborg con voz firme. Podemos haberte puesto en peligro al contarte todo esto. Lo mínimo que podemos hacer es ofrecerte nuestra casa para pasar la noche. Alprin sonrió. En cualquier caso, no recuerdo la última vez que Moira y yo tuvimos la ocasión de contar historias con huéspedes hasta altas horas de la noche. Y, si te quedas, puedo darte el nombre de algunas personas dispuestas a sacaros de Tantras. Conozco personalmente a la mayoría de los capitanes que atracan en este puerto. Y quizá puedas convencer a mi marido de que compre pasajes también para nosotros dos, murmuró Moira al oído del guerrero. Kellenborg suspiró y se reclinó contra el respaldo de la silla. Muy bien. Me quedo. Kellenborg durmió en un cuarto que había sido previsto para los niños, hasta que Moira supo que no podía tenerlos. Durmió a ratos y, unas cuantas horas después, el guerrero se despertó y descubrió que Alprin se había marchado ya al puerto. Moira preparó un copioso desayuno para el guerrero y ambos estuvieron charlando un rato. Sin embargo, Kellenborg no tardó en marcharse para volver a la posada Luna Perezosa. Ahí encontró un mensaje de medianoche. Su amada le contaba los escasos resultados del día anterior. Le hablaba también a Kellenborg de las extrañas y sospechosas actividades en los templos de la ciudad. Kellenborg leyó la carta hasta el final y luego salió de la posada sin dejar un mensaje de respuesta. Los comentarios de medianoche sobre los templos de Tantras coincidían con los temores del capitán del puerto sobre la conspiración. El guerrero, sin embargo, quería investigar un poco más antes de alarmar inútilmente a medianoche, de modo que se fue en busca de información. Las últimas palabras del mensaje de medianoche no dejaban de resonar en su mente. La posada cosecha misteriosa es peligrosa. Evítala a toda costa. Te lo explicaré luego. Kellenborg se dirigió al puerto y ahí encontró a Alprin, el cual le contó que había llegado a un principio de acuerdo para que él y sus compañeros se marchasen de Tantras en una pequeña galera de Calahunt. El capitán era un tipo supersticioso, pero de confianza, y el barco solo permanecería en el puerto unos días más. Como medida de seguridad, Alprin puso como condición que ningún miembro de la tripulación estuviese al corriente de los pasajeros adicionales hasta poco antes de que el barco zarpase. Satisfecho con este arreglo, Kellenborg le pidió información sobre el mundo criminal de Tantras y la posada cosecha misteriosa. Los dos son una misma cosa, dijo Alprin mirando nerviosamente el puerto que los rodeaba.
La ciudad deja tranquila esta posada particular porque algunos de sus espías obtienen la información ahí. Es el peor agujero de la ciudad, un pozo apestoso de depravación y culto abyecto. El guerrero se dio cuenta de que los temores de medianoche con respecto a la cosecha misteriosa eran fundados. Sin embargo, Kelenborg se consideraba un profesional experto, un aventurero aguerrido. Sabía que la mejor forma de descubrir información sobre asuntos oscuros era hundirse en la inmundicia con los criminales, aunque ello significase llenarse de porquería hasta el cuello. ¿Y con quién se puede contactar allí para obtener información?, susurró Kelenborg. Alguien que conozca todos los bajos fondos de la ciudad. Alprin escudriñó los rostros de más de una docena de personas que estaban dentro de un radio de acción de 30 metros. Nadie parecía estar mirándolos. ¿Por qué lo preguntas?, dijo Alprin con suspicacia, a la vez que se pasaba una mano por su curtido rostro. Mis amigos y yo hemos venido aquí con un propósito del que no puedo hablarte por el momento, repuso Kelenborg. Tengo que pedirte que confíes en mí. El guerrero se apoyó en una barandilla de madera un momento, luego se inclinó sobre ella. Alprin suspiró y movió la cabeza. Ahora me recuerdas a Manacom. Alprin le dio la espalda al guerrero. Escucha, creo que ya hablamos de ello anoche. Además, no deberíamos hablar de estas cosas en la calle. Es demasiado peligroso. Espera hasta la noche. No puedo esperar hasta la noche, espetó Kelenborg, cada vez más furioso y con un tono de voz que estaba atrayendo miradas indiscretas. Apretó los puños, pero hizo un esfuerzo para relajar el cuerpo. Lo siento, pero esta noche puede ser demasiado tarde para lo que debo hacer. El capitán del puerto se volvió y se apoyó en la barandilla junto al guerrero. Esto no me gusta, murmuró Alprin con amargura. Pero si estás decidido a ir a la cosecha misteriosa, tienes que preguntar por Sabinus. Es un contrabandista que tiene conexiones con el gobierno de la ciudad y también con los termitas. Y, ahora, vete, y ya he hablado demasiado. Si alguien sospechase que te he dicho, nunca lo sabrán, dijo Kelenborg. Luego sonrió y le dio una palmada en la espalda al capitán del puerto. Has demostrado ser un amigo de verdad y cuentas con mi gratitud. Estoy en deuda contigo. Pues paga tu deuda marchándote de la ciudad vivito y coleando, dijo Alprin refunfuñando. Luego se alejó, sin dejar de estudiar a los transeúntes. Kelenborg se marchó del puerto. Recorrió las calles con paso rápido y se detuvo solo cuando, perdido, no le quedaba más remedio que informarse sobre el paradero de la posada cosecha misteriosa. Una hora después, el guerrero estaba delante de un edificio negro y escarlata de una sola planta y movía la cabeza de un lado para otro. Comprendió por qué había llenado a medianoche de agitación. Aquella posada olía a corrupción. Kelenborg contuvo un estremecimiento y entró. ¿Te espera alguien?, preguntó bruscamente un hombre feo y obeso cuando el guerrero entraba en la cosecha misteriosa. Las buenas noticias no se esperan nunca, dijo Kelenborg mascullando las palabras. Limítate a decirle a Sabinus que está aquí el propietario del anillo del invierno, deseoso de aligerarse del exceso de equipaje. El hombre obeso lanzó un bufido. ¿No tienes nombre? Sabinus no necesita mi nombre. Solo necesita saber lo que tengo en mi poder, dijo Kelenborg. Espera aquí, dijo el portero sin dejar de mirar al guerrero con suspicacia. A continuación, el hombre cruzó una puerta de doble hoja que, al abrirse, inundó el vestíbulo de ruido de juego y de risas, que se desvaneció apenas aquella volvió a cerrarse. Al cabo de unos minutos, el portero volvió e indicó a Kelenborg que lo siguiera. Entraron en la taberna y el guerrero se quedó impresionado al oír y ver aquella decadencia desenfrenada. Había 5 barras con hombres y mujeres en parejas. Unas bailarinas procedentes de tierras lejanas danzaban sobre las barras y algunas saltaban de mesa en mesa, bromeaban con los hombres y les sacaban el dinero. Los jugadores hacían apuestas que en ocasiones consistían en su propia vida, pero en la mayoría de los casos en las vidas de otros. Sobre una mesa había una mujer tumbada entre 2 hombres que echaban los dados para ver quién la poseería aquella noche. En otra mesa, la escena parecía invertido: un guapo y musculoso hombre rubio yacía entre 2 mujeres que, sin dejar de sonreír, se jugaban su posesión. Toda la sala olía a licor y a basura en putrefacción. Unos extraños animales corrían por el suelo inmundo. Kelenborg notó un roce de pelo de animal en su pierna. Se trataba de un animal de pelo enmarañado y afilados colmillos. Aquella extraña criatura que Kelenborg no había visto en toda su vida se alejó corriendo tragándose todo lo que encontraba por el suelo. Kelenborg no tardó en ser conducido a la mesa de Sabinus y le sorprendió comprobar lo joven que era aquel hombre influyente. El contrabandista no debía de tener más de 17 años, llevaba el cabello corto, y su tez era tan roja como su pelo. A pesar de su apariencia joven, había en Sabinus un aire de misteriosa sabiduría,
el mismo aire que rodeaba a los secretos viejos y rancios y a los antiguos y podridos objetos malditos. El pelirrojo contrabandista indicó a Kellenborg que se sentase. El guerrero se sentó y adoptó la conocida postura de muestra de confianza, es decir, las manos sobre la mesa con las palmas hacia arriba. «Has despertado mi interés», dijo Sabinus. «Pero no se te ocurra hacerme perder el tiempo. El estrecho del dragón está lleno de patanes como tú que estiran más la manga que el brazo». «Jamás me atrevería a hacerte perder tu valioso tiempo», mintió Kellenborg. «Traigo algo de gran valor». El contrabandista se agitó ligeramente en su silla. «Eso me han dicho. El anillo del invierno no es un objeto que se pueda tomar a la ligera. Yo pensaba que se había perdido definitivamente. Lo que no se llevan los ladrones, aparece por los rincones. Y ahora dejémonos de evasivas y vayamos al grano», dijo Kellenborg con voz tajante y moviendo las manos sobre la mesa. Sabinus esbozó una enigmática sonrisa mostrando mucho los dientes. «Bien. Al grano. Me gusta». El contrabandista pelirrojo se balanceó en la silla, casi mareado a causa de la excitación que se había apoderado de él. «Si tienes el anillo, muéstramelo». «¿Crees que iba a llevarlo encima? ¿Acaso me tomas por un imbécil?» «Eso depende, hay varios tipos de imbéciles», repuso el muchacho. «¿No serás de la clase de imbécil que se atrevería a mentirme en un asunto de esta envergadura? El anillo del invierno supone poder. Con él se podría hacer que se abatiese sobre los reinos una nueva era glaciar. Solo los más fuertes, o los preparados para semejante desastre, tendrían la esperanza de sobrevivir». Sabinus se pasó las manos por la cabeza. Kellenborg entornó los ojos y se inclinó hacia el contrabandista. Los guardias que estaban cerca se pusieron tensos y se dispusieron a sacar las dagas, pero Sabinus les indicó que se alejasen. «Puedo indicarte con exactitud dónde está escondido el anillo. Puedo explicarte los peligros que implica su recuperación y cómo sortearlos», dijo Kellenborg al muchacho. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó Sabinus, cauteloso. El guerrero pensó sarcásticamente que quería que le dijese dónde estaba la tabla del destino, pero que se conformaría con alguna pista sobre su paradero. Sin embargo, esto fue lo que contestó. «Información. Necesito saber por qué los seguidores de Sune, de Ilmater y de todo Dios que no sea Torm han sido expulsados de la ciudad, y por orden de quién». «Es posible que pueda decírtelo», murmuró Sabinus. «Explícame algo más sobre el anillo del invierno. Tus palabras pueden refrescarme la memoria y soltarme la lengua». El muchacho se inclinó hacia adelante. Kellenborg frunció el entrecejo. Recordó a la criatura de hielo que guardaba el anillo cuando vio el objeto por última vez y a todas las personas que aquel ser había asesinado. El guerrero de ojos verdes le contó a Sabinus todo lo que sabía. Al otro lado de la sala, en un rincón oscuro del edificio sin ventanas, estaban sentados dos hombres que no dejaban de observar a Sabinus y a Kellenborg. Uno de ellos llevaba una visera negra con mirillas para los ojos. El otro era moreno y delgado y sentía algo extraño al ver que el guerrero estaba a punto de caer en su trampa. «Sabinus está interpretando muy bien su papel», dijo Kirik en tono despreocupado, echando el cuerpo atrás para ocultarse todavía más en las sombras. «Esto no me gusta», dijo Durrock entre dientes. «Como tampoco me gustó viajar por el estrecho del dragón metido en una caja de embalaje que más parecía un ataúd». «Pero si ni siquiera tuviste que meterte en la caja hasta que divisamos Tantras», replicó Kirik. «¿Tan supersticioso eres? ¿Crees realmente que por meterte en un ataúd vas a dar tu último suspiro al día siguiente? De ser así, Durrock, quizá deberíamos marcharnos antes de que pases por esa prueba». «No», repuso el asesino desfigurado, y deslizó la mano hacia su cuchillo. «He fallado a mi Dios. Debo darle cumplida satisfacción. Pero no quiero volver a ver aquella caja de embalaje. Y me gustaría verte muerto, ladrón», añadió para sus adentros. Kirik sacudió la cabeza y se echó a reír. «¿Cuántas veces tendré que explicártelo? Con tu cara, jamás habríamos conseguido entrar en la ciudad. Tienes una reputación, Durrock. Eres famoso, como suele ocurrir con los asesinos. La caja de embalaje y las conexiones de Sabinus en el puerto eran el único medio de que entrases en Tantras sin despertar sospechas». Durrock apartó la mirada. A pesar de la interferencia de la visera, Kirik estaba seguro de que el hombre se había puesto serio. «Mira, Sabinus se lo está llevando», observó Kirik mientras cogía su jarra y bebía un buen trago de negra y amarga cerveza. «Se dirigen abajo, a la arena. Será mejor que te des prisa. Apenas Kellenborg sospeche que ha sido traicionado, intentará escapar». El ladrón posó la jarra de cerveza y sonrió. «Ivane no estaría nada contento contigo si ello volviese a ocurrir. Con los dos», puntualizó Durrock al ladrón de nariz aguilena antes de levantarse. «Que tengas suerte», dijo Kirik. El asesino siguió a Kellenborg y a Sabinus hasta el extremo de la sala.
Ahí, el guerrero y el contrabandista cruzaron una puerta privada y bajaron una escalera de caracol que daba a un cuarto oscuro, un agujero sin luz que parecía absorber ávidamente el resplandor de la linterna de Sabinus. Una vez al pie de la escalera, se introdujeron en la oscuridad. El guerrero estaba tenso, con los sentidos alerta. ¿Guardas los documentos aquí abajo?, dijo Kellenborg en tono impaciente mientras trataba de distinguir con claridad algún objeto en la oscura habitación. ¿En qué otro lugar podría guardarlos?, dijo el contrabandista riéndose. De hecho, tengo un documento por aquí que contiene un sello y una firma que puede interesarte. Se trata de una orden de ejecución. El borde de una larga y blanca plataforma surgió de la oscuridad delante de Kellenborg y del contrabandista y, de repente, se encendió una docena de antorchas, que dejaron al descubierto la trampa en la que había caído. El guerrero se dio cuenta de que el sótano de la taberna era una especie de arena, con una plataforma en el centro y gradas desde donde los espectadores podían contemplar el espectáculo. El guerrero vio que había ya reunidas casi 100 personas. «¿Cómo puedes imaginar? La orden es para tu ejecución», exclamó Sabinus, antes de correr hacia una puerta que había cerca de unos asientos a nivel del suelo. Kellenborg se disponía a ir en su persecución cuando un brillante resplandor de luz llamó su atención. Levantó la vista y vio a un hombre con una visera negra de pie en lo alto de la escalera. La luz de las antorchas se reflejaba en la superficie de la visera. «Durrock», murmuró Kellenborg. Pero el guerrero reaccionó rápidamente de la sorpresa y, después de desenvainar la espada con gracia y habilidad, se colocó en una posición a la defensiva. El asesino empezó a bajar la escalera en silencio y blandiendo su espada negra con runas carmesíes incrustadas en ella. El asesino iba vestido de cuero negro con franjas metálicas en tobillos, muslos, cintura y bíceps. Cuando Durrock llegó a la arena, levantó las manos y cruzó los brazos. Al tocarse las muñecas, se oyó un ruido agudo y las franjas de metal se abrieron convirtiéndose en afiladas cuchillas. Durrock se arrancó la visera del rostro y la arrojó al suelo. Kellenborg, horrorizado ante las deformidades del rostro del asesino, dio un paso atrás. Los espectadores, que hasta aquel momento habían permanecido en silencio, empezaron a alborotarse y una lluvia de gritos y de insultos cayó sobre los dos hombres de la arena. El guerrero saltó al blanco cuadrilátero de unos 9 metros de lado y se quedó mirando a Durrock mientras éste subía a su vez a la plataforma. Poco rastro de humanidad quedaba en el rostro desfigurado del asesino. Durrock se precipitó repentinamente hacia adelante con la espada agitada en el aire. El asesino, moviéndose a la velocidad del rayo, bailaba alrededor de Kellenborg y arremetía contra él. Luego, antes de que Kellenborg tuviese ocasión de devolverle el ataque, el hombre desfigurado retrocedió, por todos los dioses. Pensó Kellenborg, ¿dónde ha aprendido Durrock? Kellenborg podía ser calificado como algo más que un buen espadachín, pero el asesino era un maestro. El asesino retrocedió otro paso, se dio media vuelta y le dio a Kellenborg una patada en el estómago con todas sus fuerzas. El guerrero retrocedió ante el golpe y el cabello cayó hacia adelante cubriéndole el rostro. Durrock volvió a girar sobre sí mismo, en esta ocasión arremetiendo también con la espada. Se desprendió un puñado de cabello negro salpicado de hebras grises. Durrock lo pescó en el aire con unos reflejos rapidísimos. «Podía haber sido tu cuello, canalla», dijo el asesino levantando el mechón de pelo. «Te convendría rendirte antes de que sea demasiado tarde». Los espectadores se inquietaron. 20 monedas de oro por ese monstruo deforme, gritó uno de los espectadores. 50 monedas de oro por esa horrible bestia que tiene una cicatriz por cara, gritó una mujer, y unas fuertes risas estallaron en las gradas en sombras. Enfurecido por las burlas, Durrock lanzó un grito y abatió la espada sobre el guerrero con un brutal movimiento por lo alto. Kellenborg frenó el golpe con su propia espada y una lluvia de chispas atravesaron las sombras que rodeaban la arena. Sin embargo, el ataque había hecho caer a Kellenborg de rodillas. «Derrama un poco de sangre, monstruo», gritó un espectador. «Si no derramas un poco de sangre te encadenaremos a la puerta de la posada para que ahuyentes a los niños pequeños. Te mataré y luego iré en busca de tu maga», dijo Durrock rechinando los dientes. Luego se volvió y golpeó la frente de Kellenborg con la empuñadura de la espada. El guerrero se cayó hacia atrás y el asesino le dio una patada que abrió una sangrienta brecha en el pecho de Kellenborg. El guerrero pensó en huir, pero sabía que la única forma de salir de la posada cosecha misteriosa con vida era matando primero a Durrock. El guerrero de los ojos verdes ignoró el lacerante dolor del pecho y levantó la espada en el aire. Luego se fue levantando y caminó en dirección al asesino. Su mirada siguió la trayectoria de la espada un instante, pero duró lo suficiente para que Kellenborg le diese una patada en el costado y agarrase su espada antes de que ésta cayese al suelo.
Se oyó un ruido escalofriante cuando la espada del guerrero penetró en la rodilla del asesino. La punta de la hoja se había introducido solo un par de centímetros, pero ello fue más que suficiente para herirlo. Durrock desplazó todo el peso de su cuerpo a la pierna sana, se apartó del guerrero de un salto y cayó al suelo. Los presentes observaron llenos de expectación cómo Kelenborg saltaba sobre el asesino tumbado en el suelo. La espada del guerrero se agitó en el aire, pero Durrock rodó por el suelo y atacó con su espada. Al inclinarse el guerrero para atacar a su vez, un chorro de sangre brotó de su hombro. Temiendo que el certero golpe de Durrock le hubiese roto una arteria, el guerrero se puso en cuclillas y se llevó una mano a la herida. La pérdida del uso de una pierna apenas había restado agilidad a Durrock. El asesino clavó su espada en el suelo, se dio impulso con la pierna sana y, después de darse media vuelta para colocar esta en la parte exterior, se dispuso a arremeter contra Kelenborg. Un segundo antes de que el asesino cayese sobre su enemigo, este se alejó rodando de la cuchilla que sobresalía del tobillo de Durrock, destinada a abrir la garganta del guerrero. Cuando Durrock estaba a punto de caer sobre Kelenborg, este levantó la espada. La parte plana de una de las cuchillas del asesino dio de lleno en el rostro del guerrero, pero el hombre de ojos verdes centró todos sus esfuerzos en lanzar un solo y contundente golpe con la espada. Kelenborg notó a continuación cómo su arma atravesaba la piel y rompía huesos. Había atravesado el pecho del asesino. El guerrero se desplomó en la lona blanca y Durrock cayó sobre él. Cuando Kelenborg trató de moverse, la cuchilla del brazo izquierdo del asesino le arañó la frente. La espada del hombre de los ojos verdes estaba atrapada bajo el peso de Durrock, clavada en el cuerpo del hombre desfigurado. Kelenborg, presa del pánico, trató de liberar los brazos, vio la cuchilla moverse a unos milímetros de su rostro y levantó la mirada. El retorcido y desfigurado rostro de Durrock estaba a solo unos centímetros del suyo. Cuando el asesino intentó hablar, aunque sin conseguirlo, empezó a brotar sangre de su boca. La cabeza de Durrock se desplomó hacia adelante y Kelenborg comprendió que el asesino estaba muerto. Se produjo una gran conmoción en las gradas, y el guerrero oyó a unos hombres precipitarse a la arena. Sacaron el cuerpo de encima de Kelenborg y este, agotadas sus fuerzas, dejó caer la cabeza hacia atrás. Cuando abrió los ojos, se fijó en las gradas que había delante de él. No estaba preparado para la escena que apareció ante sus ojos. Bajo una vacilante antorcha, estaba Kirik mirando trastornado el cuerpo ensangrentado del guerrero. Las miradas de los dos hombres se encontraron y una sonrisa maliciosa iluminó el rostro del ladrón de nariz aguileña. Alguien pasó por delante de Kelenborg en aquel momento y le tapó los ojos. Cuando el guerrero volvió a mirar hacia las gradas, el ladrón había desaparecido. Un enano casi completamente calvo ayudó al guerrero a ponerse de pie. Mientras se levantaba torpemente, Kelenborg pensó que debería tratar de alcanzar a Kirik, pero el guerrero sabía que el ladrón, al igual que Sabinus, estaría ya muy lejos. «Un verdadero campeón», exclamó el enano después de atender a Kelenborg. «¿Qué te gustaría? Oro, mujeres, poder, secretos. Dímelo y será tuyo». Hacía años que no experimentábamos una emoción semejante. Secreto, susurró débilmente. «Acompáñame, entonces», vociferó el enano. «Te curaremos las heridas y te contaremos todo lo que quieres saber». 20 minutos después, Kelenborg había descubierto que la espada de Durrock no lo había herido gravemente y, cuando se marchó de la posada, había dejado de perder sangre. Se detuvo en un establo cercano y compró un caballo, pues estaba demasiado débil para ir caminando hasta el puerto y luego a la posada Luna Perezosa. Mientras el guerrero se dirigía a los muelles, trató de que su ira no interfiriese en la tarea que tenía por delante. En la cosecha misteriosa le habían contado a Kelenborg que un oficial municipal de nombre Dun Acaudalado estaba vinculado a las desapariciones que Alprin había mencionado. También Acaudalado era el encargado de recuperar todos los objetos religiosos que no hubieran sido almacenados o que no hubieran desaparecido de los distintos templos abandonados. Muchos de estos objetos habían sido guardados bajo llave en una cripta que estaba bajo la mano de Torm. Si la tabla del destino había sido escondida en uno de los templos de Tantras, era posible que Acaudalado se hubiese apoderado del objeto y, ajeno a su poder, lo hubiese guardado. Habría que interrogar a aquel hombre y registrar la cripta, pero Kelenborg quería primero solucionar otro asunto. Kirik. El guerrero llegó a la conclusión de que el ladrón debía de haberse puesto del lado de Lord Black, pero Kelenborg no iba a dejar que el ladrón volviese junto a su señor. Kirik debía de estar regresando al barco que lo había traído a Tantras. El guerrero decidió con amargura que iba a encontrar el barco, coger a Kirik y sacarle los planes de Lord Black antes de arrancarle la cabeza. Una vez en el puerto, Kelenborg buscó a Alprin para que lo ayudase a encontrar el barco espía Centiles, pero el capitán del puerto no estaba en ninguna parte.
El guerrero hizo unas cuantas averiguaciones y se enteró de que Alpin había recibido un mensaje que lo había trastornado de tal forma que había abandonado su puesto como alma que lleva el diablo. El guerrero se alejó en silencio, mientras se preguntaba qué podía haber ocurrido que fuera capaz de asustar tanto al capitán del puerto. Alpin dijo en voz alta cuando comprendió lo que debía de haber ocurrido: su esposa. Kelenborg salió del puerto, montó en su caballo y galopó hasta la casa de los Alprin. El edificio estaba en llamas cuando Kelenborg llegó, pero pudo todavía acercarse lo suficiente para mirar por una ventana abierta. Alprin yacía en el suelo, con una mancha de sangre en la cabeza. Moira yacía a su lado. La mano del hombre muerto rodeaba el cuerpo de su esposa en una parodia de la ternura que habían compartido en vida. Había un mensaje en la pared, detrás de los cuerpos. Te he traicionado. Esta es mi penitencia. En la calle se estaba formando un grupo de personas asustadas que reclamaban la presencia de una brigada con baldes para apagar el fuego antes de que éste se propagase hasta sus casas y sus tiendas. Kelenborg se tapó la boca con las manos y se alejó del edificio en llamas. En medio de su dolor, el guerrero olvidó por el momento todo proyecto de buscar a Kirik. Terriblemente conmovido y con lágrimas en los ojos, el guerrero regresó a la posada Luna Perezosa y garabateó una nota de 3 palabras para medianoche. Kelenborg comprendió que había pocas esperanzas de encontrar el barco espía Centiles. Kirik había escapado. De momento. Así que el guerrero se centró en el nombre que le habían proporcionado en la cosecha misteriosa y, con el deseo de vengar la muerte de Alpin ardiendo en su mente, fue en busca de Dun acaudalado. Kelenborg se pasó muchas horas estudiando la ciudadela de Tantras y los edificios adyacentes. Las pistas que tenía lo llevaron primero a la ciudadela, el centro del gobierno de Tantras. Luego al templo de Torm. Allí se acababan las pistas y Kelenborg era consciente de que no debía cometer la temeridad de irrumpir en el vigilado lugar de culto en busca de un asesino. Cuando Kelenborg regresó a la posada Luna Perezosa, encontró a medianoche esperándole en la habitación. La inquietud y la zozobra no la dejaban en paz. Me he pasado la mitad de la noche en los muelles, buscándote, exclamó medianoche. Luego abrazó al guerrero y se besaron. ¿Qué significa esa nota?, susurró medianoche mientras se apartaba del guerrero y se enjugaba las lágrimas de los ojos. Exactamente lo que dice. Kirik está vivo y ha tratado de matarme. Lo he visto y no me cabe duda de que volverá a atentar contra mi vida, o contra la tuya, dijo Kelenborg, y se puso a pasear a grandes zancadas por la habitación. ¿Está aún en su dormitorio? Deberíamos marcharnos de la posada y ocultarnos durante un tiempo. Hay una barriada cerca del puerto donde pasaremos más inadvertidos. Adon no ha regresado aún, repuso medianoche. Kelenborg se puso lívido. ¿Está aún en el templo? Sí, ¿por qué?, preguntó la maga en voz baja. Kelenborg se dirigió a la puerta e indicó a medianoche que lo siguiera. Tenemos que encontrarlo. Adon corre un gran peligro estando entre los tormitas. Te lo explicaré por el camino. Medianoche asintió y siguió al guerrero, después de tomarse un instante para coger la talega que contenía su libro de hechizos.